Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a revisar algo concerniente a traumatismos genitourinarios. Y comenzaremos diciendo que el traumatismo genitourinario no es tan frecuente como se piensa. Se dice que existen el 10% de los politraumatizados tienen alguna afección urogenital. Y de este 10%, la mayoría son traumatismos renales. Es la más común de los traumatismos genitourinarios. Es un porcentaje de ese 10% son los más frecuentes. Y su mecanismo de producción de los traumatismos renales son contusas hasta en un 90%, o sea, a través de un golpe que recibe la persona en la región costolumbar. Y esto debido a accidentes de tránsito, que es lo más frecuente, caídas y lesiones durante las prácticas deportivas también pueden ocasionar este tipo de lesión. Y las penetrantes son las menos frecuentes y representan de un 10 a un 40% de casos. Y estos debido a heridas por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Estos casos de heridas por arma de fuego han aumentado porque ustedes saben pues que ahora los delincuentes generalmente asaltan con arma de fuego, no con arma blanca. Entonces, si apenas uno le pone un poco de resistencia, inmediatamente ellos disparan sin ninguna contemplación. De ahí que las heridas por arma penetrantes por proyectil de arma de fuego han aumentado en su incidencia. Los traumatismos renales, como les decía, no son tan frecuentes porque son órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Y estas zonas del retroperitoneo están protegidas por los músculos paravertebrales, los músculos cuadrado lumbar y por las últimas costillas. Entonces eso lo hace que sea muy protegido. Pero estos elementos de protección muchas veces se envuelven en contra del riñón. Supongamos que hay una fractura de la última vértebra, la vértebra flotante, de las costillas flotantes. Esta costilla va a penetrar y va a lesionar el riñón. Entonces, los riñones se encuentran en un espacio virtual, que es retroperitoneal, y ahí es donde se encuentran los riñones. Este espacio virtual está ocupado por los riñones y por el retroperitoneo, por los uréteres y parte de la vejiga, es extraperitoneal también. Entonces, hay que tener en cuenta que el riñón se puede lesionar en cualquiera de sus partes, en la cápsula propia renal, en el parénquima renal, la cápsula gerota y el pedículo vascular renal. En cualquiera de ellas puede haber una lesión y todo eso engloba el traumatismo renal. Cuando llega un paciente a la emergencia, porque generalmente estos traumatismos son patologías que llegan los pacientes a emergencia, porque no solamente van con el traumatismo renal puro, sino con un traumatismo abdominal también. De ahí por eso que todo paciente politraumatizado, el 10% tiene problema genitourinario, pero el resto puede tener otro tipo de lesiones. Entonces, si nosotros estamos pensando que este paciente tiene traumatismo renal, la hematuria es el mejor indicador o el mejor signo para determinar que este paciente tiene una lesión a nivel del tracto urinario. Hay que tener en cuenta que es importante este razonamiento, que el grado de hematuria no se correlaciona con la severidad de la lesión renal. ¿Por qué? Porque a veces uno puede tener una hematuria leve, pero tiene una gran lesión renal. ¿En qué casos, por ejemplo, hay una hematuria leve y una lesión renal?
importante. Cuando el paciente tiene una ruptura del pedículo vascular. Entonces, al no haber flujo sanguíneo renal, la hematuria va a ser leve. O también que concomitantemente con la lesión renal exista lesión del uréter. Entonces, lesión del uréter, que se rompe el uréter, eso también condiciona que el paciente tenga una hematuria leve, ¿no? En cambio, hay pacientes que tienen solamente un traumatismo renal grado 1, en la cual solamente hay un hematoma subcapsular, pero que tienen una hematuria bastante franca, pero su lesión es bastante pequeña, ¿no? Entonces, por eso, ustedes pueden tener una hematuria franca con una lesión leve, o pueden tener una hematuria microscópica con lesión severa del riñón. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros cómo llegan los pacientes a la consulta, o no a la consulta, sino llegan a las emergencias? Los síntomas generalmente son dolor en la región costolumbar, hematuria, como ya les había dicho, es uno de los signos más importantes que a tener en cuenta. En algunos casos, distensión abdominal, hilio paralítico, náuseas y vómitos. Entonces, eso es generalmente cómo vamos a encontrar a un politraumatizado que tenga problemas renales. Entonces, los signos a veces entran en signo de shock, en la cual, ¿cómo se determina el shock? Con la presión arterial baja y la frecuencia cardíaca alta. Entonces, una presión arterial, una presión arterial de menos de 90 y un pulso más de 90, también eso se indica. O sea, la presión arterial menos de 90 milímetros y el pulso más de 90, eso nos indica que el paciente está entrando en shock. A la hora de examinarlo, a la hora de examinar al paciente, vamos a ver que el paciente tiene una equimosis en la región costolumbar. Podemos nosotros determinar también si existen o no existen ruptura de costilla. Entonces, cuando nosotros estamos examinando al paciente, tenemos que presionar la parte inferior, o sea, las costillas flotantes. Y si vemos que hay un crujido, eso significa que hay fractura de las últimas costillas. Y estas últimas costillas han podido penetrar en el riñón y producir una lesión importante. También hay una masa palpable si es que el paciente está sangrando, hay un sangrado en la región retroperitoneal que hace que se abombe esta zona de la región costolumbar, y vamos a encontrar nosotros una masa palpable. Abdomen distendido, ya les he dicho por qué, por el hilio, y se ausculta silencio abdominal, quiere decir, ustedes le ponen el estetoscopio a nivel del abdomen y no va a encontrar ruidos hidroaéreos. Los datos de laboratorio, tenemos una hematuria macroscópica o microscópica. Entonces eso solamente les va a decir que hay hematuria, pero eso no les va a indicar el grado de lesión renal, porque puede, como ya les expliqué anteriormente, el hematocrito puede ser normal al inicio. Siempre todo paciente que llega a la emergencia y que ustedes están sospechando de un traumatismo renal, hay que tomarle un hematocrito con la finalidad de evolucionar a su paciente, monitorizar al paciente. El paciente politraumatizado y sobre todo con traumatismo renal, la monitorización se hace a través del hematocrito. A veces al inicio, cuando recién llega el paciente, el hematocrito es normal y luego va a ir bajando ese hematocrito, que nos indica la cantidad de sangre que está perdiendo en el retroperitoneo. Entonces, existen grados de lesión renal. Entonces, dentro de los grados de lesión renal, tenemos el grado 1, en la cual, como ustedes ven en el esquema del lado derecho, hay una contusión y hematoma subcapsular, o sea, debajo de la cápsula no se ha roto, está intacta,
solamente hay un hematoma. Eso se llama grado 1. La lesión grado 2, en la cual existe una lesión de la corteza menor de 1 centímetro, pero sin dañar la médula ni el sistema colector, o sea, no hay extravasación de orina. El grado 3, lesión de la corteza renal mayor de 1 centímetro, pero que tampoco afecta el sistema colector ni la médula. Por lo tanto, tampoco va a haber extravasación de orina. El grado 4, hay afección del sistema colector, ahí sí hay extravasación de orina. O hay una lesión vascular con un hematoma localizado que no permite, o sea, hay una lesión, puede ser en la arteria, en la vena, pero no se desprende del pedículo. Hay una pequeña lesión que incluso el hematoma lo puede localizar y lo puede tapar el hematoma a la pequeña lesión vascular que hay. Y el grado 5, en donde hay lesiones profundas múltiples y hay lesión, o puede haber lesión vascular. Entonces, pero cuando se ve así, como en el esquema se encuentra acá, hay una cantidad de lesiones a nivel del parénquima, e incluso hay desprendimiento del polo inferior, en este caso, a eso se llama estallido renal. El estallido renal ya es una lesión renal de grado 5. Pues acá en la tomografía vamos a ver una serie de lesiones en el grado 1, que solamente hay un hematoma, como ustedes están viendo, el grado 2, que ya hay una lesión menor de 1 centímetro sin extravasación de orina, grado 3, mayor de 1 centímetro, pero también sin extravasación de orina, y grado 4, cuando hay lesión vascular y problema en la médula y extravasación de orina, y grado 5, que puede ser la separación del pedículo vascular o un estallido renal. Entonces, el estudio radiográfico, ¿en qué hacemos? Nosotros estamos sospechando un traumatismo renal. ¿A quiénes le vamos a hacer nosotros el estudio radiográfico? Se le hace estudio radiográfico a un adulto con hematuria macroscópica, a un adulto con hematuria microscópica y sistólica menor de 90, o sea que está entrando en shock, ¿no? También se le hace un estudio radiológico para ver el grado de lesión que hay. Todo paciente menor de 16 años con hematuria, sin importar el grado de hematuria, puede ser microscópica o macroscópica, ¿ya? Pero si tiene hematuria y se está sospechando lesión renal, entonces hay que hacerle a todo paciente menor de 16 años un estudio radiográfico. También se hace estudio radiográfico a todo sospechoso de trauma contuso por desaceleración, aún sin hematuria, sobre todo esos pacientes que caen de la altura. Entonces hay un fenómeno que se llama el fenómeno del latigazo, que a la hora que está cayendo el paciente, el riñón hace una especie de latigazo, o sea, y eso da lugar a que se desprende el pedículo vascular. También todo paciente con lesión penetrante, aún sin hematuria, puede ser por arma blanca o por arma de fuego. A eso hay que hacerle su estudio radiográfico. ¿Y cuál es el estudio radiográfico de elección para determinar o para hacer el diagnóstico de una lesión renal, de un traumatismo renal? La tomografía abdominal con contraste, la TAC abdominal. Pues también, pero en el caso es que no haya, por decirle, que no haya tomografía, se le puede hacer una urografía excretora con un solo disparo a los 10 minutos. O sea, se le pone la sustancia de contraste y se le hace una placa, solamente una sola placa una sola placa de contraste a estos pacientes. El tratamiento
hay que tener en cuenta las medidas de emergencia. O sea, dentro de las medidas de emergencia, aquellos pacientes que tienen solamente lesión renal, a ellos se les trata de la siguiente manera. Pero si fuera un paciente con lesiones contusas, lesiones menores, o sea, grado 1, grado 2, e incluso nosotros consideramos hasta grado 3, es un manejo conservador. La mayoría de lesiones de traumatismo renal, su manejo es conservador, no hay por qué precipitarse tanto. Entonces hay que tener en cuenta que el manejo de la mayoría de los traumatismos renales es un manejo expectante, conservador. ¿En qué caso nosotros hacemos intervenciones quirúrgicas? Por sangrado persistente que no mejora su hematocrito, aún se le siga transfundiendo sangre. Paciente que le pone sangre, mejora el hematocrito y luego vuelve a bajar, le vuelve a poner sangre, mejora el hematocrito y vuelve a bajar, a esos pacientes hay que operar. Paciente con extravasación urinaria. En algunos casos sí es necesario operar. No todos los pacientes que tienen extravasación urinaria hay que operarlos. Nosotros hemos tenido casos de pacientes con extravasación urinaria que con reposo y medidas expectantes han mejorado los pacientes sin necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. También son necesarios operar a aquellos pacientes que tienen necrosis o lesión del pedículo renal. Y todo paciente hay que hacer la exploración quirúrgica con lesiones penetrantes tanto de arma de blanca como arma de fuego. Todos los pacientes que tienen una lesión penetrante con arma blanca o arma de fuego hay que hacerles. Aquí tenemos nosotros cómo, acá en un esquema, cómo entramos nosotros. Todo paciente que tiene traumatismo renal y que estamos pensando que va a ser necesario hacer alguna intervención en ese riñón, la vía de entrada es por vía abdominal, no por vía lumbar. Nosotros operamos por vía lumbar y por vía abdominal, pero en caso de traumatismos se hace por vía lumbar, por vía abdominal. Entonces se separa el parieto cólico del lado comprometido y se llega directamente a los vasos sanguíneos. Y si hay necesidad de ligar y clampar y retirar ese riñón, se hace el clampaje, la sección y la ligadura del pedículo vascular. Pero si hay necesidad de hacer una reparación de la lesión, se repara la lesión como se ve en el esquema del lado derecho. Complicaciones del traumatismo renal, la lesión renal, tenemos las tempranas, la hemorragia, que es una de las más importantes que hay que tener en cuenta, la extravasación de la orina, que si es muy grande esta lesión va a producir la salida de orina y va a ocasionar un urinoma, y este urinoma se infecta y van a producir los abscesos perirrenales. Y las tardías, como parte de las lesiones que produce una lesión, puede producir una hipertensión renovascular, hidronefrosis o una fístula arteriovenosa. Lesiones ureterales. Las lesiones ureterales, hay que tener en cuenta que el uréter es una estructura extra peritoneal o retroperitoneal que es poco frecuente de lesionarse e incluso está encima del psoas. El psoas lo protege y toda la musculatura posterior del tórax y el abdomen se encuentran a ese nivel y lo van a proteger. Entonces, de ahí que las lesiones externas sean poco frecuentes en las lesiones ureterales. Simplemente hasta un 4%, la lesión, su etiología es lesión externa, o sea, un golpe, una herida por arma blanca o arma de fuego, pero las más frecuentes son las quirúrgicas, abiertas, y entre ellas tenemos la histerectomía. Cuando a ustedes les pregunten cuál es la causa más frecuente de lesión ureteral, no van a decir pues herida blanca o herida de arma de fuego o accidente de tránsito, sino
lesiones quirúrgicas y entre ellos la histerectomía en primer lugar. ¿Y por qué la histerectomía es más frecuente lesionar el uréter? Porque ustedes saben que el uréter está a una distancia de 1 centímetro de la arteria uterina. Y cuando el ginecólogo va a ligar la arteria uterina para retirar el útero, muchas veces, a veces pasa 1 centímetro más y ahí coge el uréter, lo clampa y lo secciona, e incluso a veces le produce una ligadura, lo liga también. Por eso que hay que tener bastante cuidado en la ligadura de la arteria uterina, porque si uno se pasa 1 centímetro, es capaz de producirle una ruptura o una lesión ureteral. Lesiones también de tipo laparoscópicas, sobre todo a aquellos pacientes que tienen endometriosis, entonces todo el tejido endometrial está pegado ahí y a la hora de hacer algún tipo de cirugía a ese nivel, sobre todo cirugía laparoscópica, van a lesionar el uréter. Lesiones ureteroscópicas, nosotros también los urólogos a veces cuando introducimos el ureteroscopio, ureterorenoscopio, podemos, como son instrumentos semirrígidos que son un poco, no son tan flexibles, ahora hay los ureterorenoscopios flexibles, pero nosotros todavía tenemos en nuestro servicio el semirrígido, que si no seguimos el trayecto del ureter, podemos romper y producir una ruptura ureteral. Las lesiones del uréter, la etiología, procedimientos quirúrgicos, como le dije, ya la cabeza, la histerectomía. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente con un problema de lesión ureteral? Entonces, dolor en el flanco, fiebre, dolor en el flanco y cuadrante inferior, ilio paralítico, náuseas y vómitos. Y los signos: hidronefrosis aguda, dolor grave en el costado, dolor abdominal, náuseas y vómitos, ilio paralítico, signos y síntomas de peritonitis aguda pueden haber también. Pero siempre tienen que tener en cuenta que tiene que haber un antecedente quirúrgico, porque la mayor causa de problemas de lesión del uréter son postquirúrgicas. Es poco raro o es raro encontrar lesiones del uréter por heridas armas o heridas de arma de fuego o problemas de contusión. Los datos de laboratorio, hematuria microscópica y datos radiológicos, diagnóstico se hace a través de la urografía excretora. Entonces eso tienen que tener en cuenta. Diagnóstico, la urografía excretora es el examen ideal para hacer el diagnóstico de lesión ureteral. Ya hemos visto que en riñón el examen ideal es la tomografía. Entonces también se puede poner una placa de abdomen simple, pero casi no les va a ayudar mucho. La uretrografía retrógrada tampoco no ayuda mucho. Lo más importante es el diagnóstico se hace a través de la urografía excretora. La ultrasonografía solamente en casos de que ya haya compromiso del riñón por problemas vasculares. Entonces, las lesiones ureterales, ¿cómo se hace el diagnóstico? Sospechar la lesión. El mecanismo de lesión: fiebre, puede haber fiebre, leucocitosis, irritación local peritoneal. ¿Cómo se sospecha la lesión? Cuando el ginecólogo está operando y se da cuenta que en realidad está saliendo un poquito de líquido, dice, parece que sale orina o es líquido peritoneal, pero ahí ya está sospechando de la lesión. Si al día siguiente la paciente va a presentar todos los síntomas que les hemos descrito, ya está, la sospecha se confirma y dice, bueno, en realidad lo que salió no fue líquido, sino fue orina. Entonces puede haber hematuria, en reconocimiento intraoperatorio, como les decía, estudios de imagen, la urografía excretoria es el ideal para la lesión del riñón, pero se puede hacer tomografía, pielografía anterior o retrógrada. Entonces acá están viendo ustedes lesiones de tipo ureterales y entre ellas tenemos
Por ejemplo, en el esquema del lado derecho, ahí están viendo ustedes la pelvis renal perfecta. El uréter llega hasta el uréter medio, y ahí ven una mancha de contraste. Ahí hay extravasación de orina, se ha roto el uréter. De ahí que es importante que la urografía excretoria nos va a dar todo ese tipo de lesiones. Entonces, el diagnóstico por imágenes es la urografía excretoria, es el ideal. Diagnóstico diferencial. A toda paciente que ha sido sometida a histerectomía hay que hacerle un diagnóstico diferencial, y así tenemos que el paciente con postoperatorio de histerectomía, si presenta fiebre, puede ser que se deba a una obstrucción intestinal o peritonitis. Va a presentar fiebre, abdomen agudo, náuseas, vómitos, pero el diagnóstico lo va a hacer la urografía excretora. Ahí van a ver ustedes la extravasación de la sustancia de contraste. Quiere decir que si hay extravasación de sustancia de contraste, el problema es netamente urológico y no un problema abdominal. Luego tenemos infección de la herida. Ya eso no es al día siguiente ni 2 o 3 días, sino por lo menos unos 4 días después, que la paciente comienza a presentar en la herida operatoria un aumento de vascularidad, comienza a estar enrojecida, y si uno hace un piquete a nivel de la herida operatoria, va a salir probablemente pus. Entonces ya no es tan cercano al acto quirúrgico. La hipersensibilidad localizada, bueno, eso es por la misma herida operatoria que se ha infectado. La pielonefritis aguda, ya hemos visto que la urografía excretoria es normal. Incluso puede haber un poquito de inflamación en el riñón, pero no hay extravasación de la sustancia de contraste. Pero ahí ya les viene lo que es el examen clínico. Pues. Si ustedes están sospechando que le mandan a hacer, tiene una urografía excretora normal, entonces ustedes, y sigue la paciente confirma malestar, le mandan a hacer le hacen la puño percusión. Cuando ustedes sospechan de una pielonefritis, no se olviden de hacer la puño percusión lumbar, que es altamente positiva en pacientes que tienen pielonefritis. Las complicaciones son la estenosis del uréter, la hidronefrosis, urinoma que se puede transformar en un absceso retroperitoneal, y la pielonefritis. Entonces, las lesiones ureterales, su manejo es generalmente quirúrgico. Las lesiones ureterales es quirúrgico. Ahora, y el manejo depende de la localización. Si el uréter se encuentra, el uréter en la parte inferior, se puede hacer un reimplante en la vejiga, eso se llama reimplante ureteral. Se puede fijar la vejiga, a eso se llama vejiga zoica. Si no les alcanza el uréter, jalan la vejiga hacia el psoas, la fijan en el psoas, y ya les va a alcanzar el uréter, a eso se llama vejiga zoica, para hacer el reimplante. Pero si ustedes encuentran los dos cabos, tanto el distal como el proximal, hacen ureterostomía primaria. O si no les alcanza el uréter para implantar en la vejiga, lo llevan al otro lado y lo anastomosan con el uréter del contralateral. Y entonces el uréter, la orina va a desembocar en un solo uréter. Lesiones del uréter medio, ureterostomía primaria, si es que se encuentran los dos cabos, y transureterostomía, también hacia el otro lado, hacia el otro uréter. Y si el uréter es superior, la lesión del uréter superior, se hace ureterostomía primaria, se puede hacer autotrasplante renal. ¿Qué significa esto? Que nosotros sacamos el riñón, lo llamamos a fosa ilíaca derecha, y hacemos anastomosis ahí con los vasos ilíacos, y el uréter, como es pequeño, ya nos alcanza para llegar a la vejiga. O reemplazo del uréter, generalmente se hace con intestino delgado.
Colocación de stent cuando la lesión del uréter no es completa, se puede pasar un catéter y dejarlo ahí mínimo unos 15 días. Entonces, así es como se hace el reimplante de la ureteroanastomosis. Se hace un flap y se hace una sección para que a la hora de hacer la anastomosis se amplíe esa parte de la anastomosis, que lo más frecuente de las complicaciones es la estrechez de la anastomosis. Complicaciones de la ureteroanastomosis, las fístulas y abscesos, y las crónicas, las estenosis. Por eso es que se opera de esa manera. Lesiones vesicales. Entonces, se representa solamente el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. Imagínense, no es tan frecuente. El 67-86% son cerrados y el 14 al 33% penetrantes por arma blanca o arma de fuego. La combinación de ruptura intra y extraperitoneal ocurre hasta en un 20% de los casos. La uretra prostático membranosa ocurre en un 10 a 29% de los casos, siempre y cuando haya fractura de pelvis en ese caso. Más del 85% de las lesiones vesicales se asocian a lesiones múltiples abdominales. La fractura pica también se relaciona con lesiones vesicales. Por eso, si usted tiene un paciente que le llega a la emergencia con fractura de pelvis, piense que ese paciente puede tener, además de ruptura de uretra, ruptura de vejiga. La lesión de la vejiga por trauma, el 70 hasta el 97%. Hay una fractura de pelvis concomitante. O sea que si nosotros tenemos una fractura de pelvis por un traumatismo, hay que pensar tranquilamente que este paciente tiene una lesión vesical. Los traumatismos, el caso más frecuente, la ruptura vesical, 90% por traumatismos. Traumatismos iatrogénicos, o sea que el médico es el que produce este tipo de lesión durante las cirugías abdominales infraumbilicales. Por ejemplo, nosotros los urólogos, también cuando hacemos cirugía de próstata, podemos lesionar vejiga y producir un traumatismo vesical. Entonces, la vejiga, ¿cuándo se rompa? Se rompe la vejiga cuando está llena. Por lo tanto, la combinación más peligrosa para que se rompa una vejiga es el alcohol y conducir vehículo, o sea, en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, ¿qué produce el alcohol? Produce aumento de la diuresis y la vejiga, la persona la va a tener siempre llena, ¿no? En su vejiga. Y si esta vejiga, cuando va bajando la persona y hace una maniobra brusca, se produce un accidente de tránsito, lo que se va a lesionar es una vejiga que está completamente llena, va a romper. Entonces, si una mujer tiene alguna cirugía de incontinencia urinaria, la frecuencia con que se rompa es 4 veces mayor. La vejiga se puede romper en grado 1. Hay un hematoma intramural o laceración parcial de la pared de la vejiga. Grado 2, la laceración de la pared vesical menor de 1 centímetro, menor de 2 centímetros extraperitoneal. Lesión grado 3, laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Grado 4, laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y grado 5, laceración intra y extraperitoneal con extensión al cuello u orificio ureteral. Entonces, la clínica, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros saber si el paciente tiene ruptura de vejiga? La hematuria. La más frecuente es la hematuria hasta un 82% y sensibilidad abdominal 62%.
Entonces, cuando uno llega a un paciente con traumatismo, lo primero que hace es colocarle una sondita. Pero si esa sonda no la pueden colocar ustedes a través de la uretra, es preferible poner una sonda por talla. Otros síntomas son imposibilidad de miccional cuando hay ruptura de la uretra, hematoma en la región suprapúbica y distensión abdominal. Hay un hematoma peritoneo escrotal por extravasación también. La hematuria macroscópica, la presencia de hematíes indica el traumatismo urológico. Una ruptura de vejiga se correlaciona estrechamente con la combinación de fractura pélvica y hematuria macroscópica. Entonces, ¿cuál es el examen ideal? La cistografía. Ya hemos visto, primero riñones tomografía, uréter urografía y acá cistografía. Es el examen ideal para hacer el diagnóstico de ruptura de vejiga. La cistografía, procedimiento estándar. El estudio radiográfico más exacto, hasta un 100% para la identificación de la ruptura de la vejiga. Requiere placas en vacío de llenado y postmiccional. Si hay sospecha de lesión uretral, concomitante es necesario una uretrografía. Eso es importante, que hay que tener en cuenta. Dependiendo del tipo de lesión, y ahí nosotros vemos si es una ruptura intraperitoneal. ¿Cómo vamos a saber nosotros si el paciente tiene una ruptura intraperitoneal? Porque a la hora que se le toman las placas, las asas intestinales se van a dibujar con el contraste. Ese es el signo ese signo se llama el signo de la visualización de las asas intestinales. Entonces, eso nos va a indicar que hay una ruptura de vejiga. La ruptura extraperitoneal, hay un signo que se llama extravasación en llama o fuera de los límites pélvicos, o sea, es extraperitoneal. La cistografía por TAC también se puede hacer una sensibilidad del 95%. La urografía excretoria solamente un 15%. La citoscopía, si nosotros tenemos la cistografía que dice que hay lesión de vejiga, es preferible no hacer la citoscopía. Tratamiento. Si la ruptura es extraperitoneal, el drenaje vesical mediante catéter o sonda de Foley. Y si la ruptura es intraperitoneal, este sí requiere exploración quirúrgica y reparación de inmediato. Traumatismos uretrales. Entonces, la uretra es un poco probable que se lesione porque es una estructura que se encuentra dentro de otra estructura que es bastante móvil. Por lo tanto, sus lesiones, pero sí se lesiona la uretra posterior, es la más frecuente de lesionarse la uretra posterior. La uretra anterior, casi nosotros no tenemos problemas de lesión por traumatismo, pero sí la posterior, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ruptura de pelvis, van ustedes a ver que la uretra se va a romper con más facilidad en este tipo de pacientes que tienen fractura de pelvis. Lesiones uretrales posteriores, accidente de tránsito y caídas en lesiones por aplastamiento. Los traumatismos cerrados explican más del 90% de las lesiones uretrales. La fractura de pelvis más la uretra resultan lesionadas hasta en un 19%. Entonces está ahí la ruptura de rama aislada, 0.6%, ruptura de ramas isolaterales, 0.1%, donde es más frecuente por caída en horcajadas más lesión sacroiliac hasta un 20%. No 20%, sino el 24% de posibilidades de tener lesión uretral.
Las lesiones anteriores pueden variar desde un estiramiento simple, un 25%, o sea, en la cual no hay ruptura de las capas de la uretra. Las rupturas parciales, otro 20%, cuando la ruptura es incompleta y la ruptura no es total. Y las lesiones completas, separación completa, el 50%, en la cual hay una ruptura total y una completa de las tres capas de las tres capas de la uretra. Las lesiones graves provocan un desplazamiento prostaturetral. Entonces, en los varones, cuando nosotros vamos a diagnosticar ruptura de uretra, ¿qué hacemos? Hacemos el tacto rectal y vamos a encontrar nosotros que la uretra no está en su lugar, sino se ha ido mucho más adentro, y entonces el tacto rectal se hace un poquito difícil para hacer la próstata. Las incidencias de lesiones dobles que afectan a la uretra y la vejiga se asocian hasta un 10 hasta un 20%. Las lesiones pueden ser intraperitoneales hasta un 39%. Las lesiones uretrales no son mortales. O sea, si un paciente tiene una lesión uretral, no va a tener problemas de comprometer de su vida, pero sí son bastante complicadas en su reparación. Ahí tenemos nosotros un esquema en el cual vamos a ver la contusión, es el grado 1, lesión por estiramiento, grado 2, ruptura parcial, grado 3, ruptura completa, grado 4, ruptura completa, pero con extravasación de contraste en el foco de lesión, sin visualización de la vejiga y menor de 2 centímetros de separación. Y la grado 5 es una sección completa mayor de 2 centímetros y la extensión a la próstata o vagina, en caso de las mujeres. Igual, grado 1, lesión por estiramiento, contusión, ya el aspecto en que se encuentran estas lesiones. Traumatismo cerrado, accidente de tránsito es lo más frecuente, relaciones sexuales también por fractura de pene, traumatismo penetrante, herida de bala y herida por arma punzocortante, bandas de constricción en pacientes con paraplegia y lesiones iatrogénicas, sobre todo la colocación de sonda. A veces uno no está bien entrenado y trata de forzar la colocación de la sonda y va a producir una ruptura de uretra. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente por primera vez le van a poner a ustedes una sonda, tienen que lubricarla bastante para que esta sonda pase con facilidad. En cambio, cuando es sonda, que le van a hacer un cambio de sondas, basta una cantidad mínima de lubricante o de la silocaína para que la sonda se deslice con facilidad. Pero si ustedes van a colocar una sonda por primera vez, traten de todo el contenido del tubo de la silocaína, ponerlo dentro de la uretra. Diagnóstico de lesión de urgencia inicial, el estado, la evaluación clínica ya hemos visto. ¿Cuándo se piensa que un paciente tiene lesión de la uretra? Cuando hay uretrorragia o hay orina hay sangre en el meato. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta que ese paciente puede ser portador de una lesión uretral. Entonces, ahí está que los siguientes indicadores clínicos del traumatismo uretral agudo justifican una evaluación uretral completa. Sangre en el meato, sangre en el introito vaginal en el caso de las mujeres, hematuria, dolor, incapacidad de orinar, hematoma, hinchazón en la región del pene y la próstata se encuentra alta al tacto rectal. El tratamiento, generalmente cuidados de emergencia, derivación urinaria. Si no pueden ustedes colocar una sondita por la uretra, no se preocupen, la colocan mejor en la región costolumbar, en la región suprapúbica, se llama portalla. La reparación generalmente nosotros no la hacemos de inmediato después de la ruptura de la uretra, sino
esperamos 3 a 6 meses para que se localice bien el callo fibroso que vamos a retirar y poder hacer la anastomosis terminal de la uretra. A eso se llama plastía uretral. La técnica utilizada es según el sitio y según la longitud del tramo afectado. Entonces ahí estamos viendo en el esquema una ruptura de uretra. La uretra posterior generalmente se lesiona por cuando hay fractura de pelvis. También ahí están viendo varias placas en las cuales hay una ruptura, una estrechez de la uretra. Muchas veces las estrecheces uretrales las solucionamos con un procedimiento que se llama uretrotomía interna. O si eso no da resultado, tenemos que hacer, o cuando las estrecheces son muy amplias, hay que hacer una plastía uretral. Las complicaciones, impotencia hasta el 30%, aneyaculación, o sea que no haya eyaculado, hasta un 15%, incontinencia 4%, estenosis postoperatoria es el 15%. Los traumatismos de los genitales externos no son tan frecuentes. Aproximadamente en uno en cada 175,000, según eso dice, cada 175,000 admisiones en el servicio de urología. No es tampoco, no es tan así como dicen acá. Nosotros no tenemos tantos pacientes, no vamos a tener 175,000 pacientes en un año, pero más o menos tenemos unos 3 o 4 problemas de traumatismos de genitales externos al año. Entonces aquí están ustedes viendo ya la piel del escroto está completamente, no hay piel del escroto, pero sí se encuentran ahí los testículos. Entonces acá la etiología del traumatismo cerrados, las contusiones es lo más frecuente. Entonces en la cual se va a ver un hematoma o una equimosis a nivel del pene. Esto lo van a ver con relativa frecuencia en los servicios de emergencia, en la cual, sobre todo en niños pequeños, que cuando se tratan de subir el cierre de su pantalón, el cierre se... otra vez tengo problemas con la señal, parece que se ha ido la señal. ¿Están viendo la...? Ya ahí está. Entonces es fácil de solucionar. Ya, es fácil de solucionar. Ustedes cuando les llega un niñito así que está el pene, el prepucio enganchado en el cierre, le ponen aquí en la base de la lesión 1 centímetro de silocaína, el niño se queda tranquilo y ustedes pueden manipular el cierre, porque lo que no les permite manipular el cierre es el dolor. Usted es aparatoso, pero es fácil de solucionarlo. Entonces, la ruptura o fractura del pene se puede dar en casos traumatismo contuso sobre el pene o sobreangulación del mismo. Entonces acá tenemos traumatismo cerrado, las lesiones del pene por desplazamiento o por fuerzas externas deformantes que pueden ocasionar hemorragia y edema. Traumatismo testicular, generalmente cerrado, se produce hay grandes equimos y hematomas a nivel del escroto. La clasificación y tratamiento de los traumatismos testiculares. Hay contusión, donde no hay alteraciones ni lesión de los testículos. La laceración, hay ruptura del testículo y requiere reparación quirúrgica. Y abulsión, cuando ya se separa completamente el testículo y hay problema del pedículo vascular. ¿Cuál es el examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo testicular? La ecografía. El estudio más útil es la ecografía escrotal. Entonces, la ecografía escrotal es fundamental en estos casos, puesto que nos ayuda de manera no invasiva a la valoración de este tipo de lesiones. E incluso los ecografistas nos dan una gran cantidad de ayuda para este tipo de lesiones. Y así tenemos que hay una hematuria,
de cubiertas escrotales nos puede hacer, mediante la ecografía. Colecciones extratesticulares, o sea, el hematocele o el hidrocele. Contusión testicular, hematoma intratesticular, todo este tipo de lesiones se pueden diagnosticar mediante la ecografía. La epidimitis o ruptura del epidimo, o hematomas del cordón espermático, y también la ruptura testicular se diagnostica a través de las ecografías. Bueno, jóvenes, la clase era de 1 a 1:50 y nos hemos pasado solamente un par de minutos. Ya de aquí les van a dar otra clase, creo que es de 1:50 a 2:40. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la clase. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Ya, perfecto. Nos estamos viendo en otra o escuchando en otra oportunidad.